vamos a hablar de el tratamiento de COVID-19 por grados de severidad. Para eso yo quiero recordarles a todos los presentes que existe una jerarquía en el orden del diseño de los estudios o evaluaciones de la evidencia o creación de evidencia científica. Han habido errores tan grandes en esta pandemia como, por ejemplo, recetar ivermectina a partir de ensayos in vitro. O, por ejemplo, emocionarse por el uso de colchicina a partir de un único ensayo clínico. Nosotros tenemos que generar evidencia a partir de mucha información y luego consolidarla para poder decir principalmente que no hace daño, y cuando ya estamos seguros de que no le hace daño al paciente, tenemos que ver que haya un bien o bienestar para el paciente. Recién ahí empezar a prescribir o recetar. Si ustedes se ponen a contar la infinidad de errores que se han cometido en la pandemia debido a la vehemencia y poca capacidad científica de los colegas, se dan cuenta del gran error que hemos cometido y que se ha cometido, cuánto daño se ha hecho. Por ejemplo, ¿cuánto daño se hizo con la hidroxicloroquina, con o sin acitromicina, que en este momento usarlas en COVID constituye una verdadera iatrogenia? Ya no hay rol de estos fármacos en COVID. Esto dejó de usarse por lo menos en agosto del año pasado y lamentablemente hay médicos que siguen dañando a pacientes. Otro daño que se hizo fueron los llamados pulsos de corticoides, es decir, dosis altas de corticoides de 200 o 250 o 500 o 1000 miligramos de metilprednisolona. Lamentablemente hay colegas que siguen administrando estas dosis nocivas y contraproducentes que aumentan la mortalidad de los pacientes. Hubo mucha controversia, y luego lo vamos a poder describir, con el uso del tocilizumab y combinado con pulsos. Al inicio parece ser que hizo mucho daño también a los pacientes que lo recibieron. Ahora vemos cómo hay una mentira generalizada sobre la ivermectina y la profilaxis cuando ningún ensayo, ningún estudio, ningún ECA, ningún fase 1, fase 2 o fase 3 ha demostrado que la ivermectina pueda servir como profilaxis contra la infección del virus SARS-CoV-2. Y en cuanto a tratamiento de eso, como podemos conversar más adelante, también está en una controversia completa y un año después aún no se sabe si funciona o no funciona y por lo tanto no deberíamos estar recetando. Entonces han habido un sinnúmero de errores debido a que las personas se han basado en esta base de la menor evidencia posible y lamentablemente ya sabemos todos que la opinión de los llamados o autodenominados o nombrados a dedo expertos simplemente durante toda la pandemia ha generado daño. Y si a eso le sumamos que muchos de estos expertos fueron los primeros en vacunarse fuera del ensayo clínico, entonces queda claro que nunca más deberíamos tomar en cuenta a los expertos y nunca más deberían estas personas que rompieron todas las normas éticas ser llamados a exponer algo a estudiantes o a médicos porque ya carecen pues de un sustento para hacerlo. Entonces, entenderemos cuán golpeado está nuestra patria, qué tanto se ha maltratado al Perú en cuanto a la pandemia. Eso es probablemente pocas personas lo han expresado completamente y pocas personas conocen realmente el impacto. Este es hasta el día de antes de ayer, desde ayer, se ha reportado a nivel mundial 111 o ya casi 112 millones de personas con el COVID, con la enfermedad COVID-19 o infección por SARS-CoV-2 a nivel del mundo. Recordemos que esta es la posición del Perú ahora en la actual segunda ola, pero podemos decir que en algún momento de la primera ola, el Perú ocupó el primer lugar en número de casos por millón de habitantes. Nosotros estamos iniciando a una velocidad impresionante la segunda ola de esta pandemia. Algunos países han hecho hasta tercera y cuarta ola, pero no figuran antes que nosotros. Por ejemplo, España y otros todavía no nos superan en el número por millón de habitantes. En los estudios epidemiológicos y incluidos en esta revisión sistemática nos indican que aproximadamente el 4% de la población global ha tenido o tiene el COVID-19. 4%, eso equivale a 263 millones, es decir, el doble de la cifra oficial. Una revisión más actualizada indica que es probable que existan 643 millones de habitantes contagiados con
el SARS-CoV-2 durante toda la pandemia. Es decir, ya hablamos ya no de 2 veces, sino ya casi 6 a 7 veces. Se estimó desde el inicio de la pandemia que para conocer la cifra real de infectados por COVID había que multiplicar el dato oficial por un valor de 10. Veamos entonces qué tenemos sobre prevalencias en ciudades. Algunas ciudades golpeadas de los Estados Unidos alcanzaron o alcanzan hasta el momento un 20% de prevalencia. ¿Qué pasa con Lima Metropolitana? Todos están al tanto de este estudio que se llegó a publicar, no exactamente como un estudio científico, pero se mantiene la idea de que en ese momento Lima Metropolitana y el Callao ya tenían una prevalencia de 25%. Actualmente se está hablando que hay una prevalencia en Lima y Callao del 35%. ¿Cuál era la prevalencia global? 4%. ¿Cuál era la prevalencia de las ciudades más golpeadas de Estados Unidos? 20%. Ya saben también que en Cusco se hizo un estudio también, es bastante interesante, casi 40% de prevalencia, y obviamente están familiarizados con que Iquitos, después de la primera ola, había alcanzado una prevalencia del 70%. Manaos, la ciudad cercana de Brasil, fronteriza, 71%. En el momento actual, su presidente Bolsonaro se ha desligado de ellos y están muriendo a cantidades. Iquitos en este momento está pasando por la segunda ola también y siguen habiendo muertos y sigue aumentando la prevalencia. ¿Qué podemos decir entonces hasta el momento? Que el Perú tiene el primer lugar en prevalencia a nivel mundial del COVID-19 y tiene las ciudades a nivel mundial con las mayores prevalencias del mundo. Sigamos. ¿Cuál es la prevalencia aproximada de COVID entre el personal de salud? Aproximadamente 25%. ¿Cuál es la prevalencia que se calculó en el hospital de Iquitos, Hospital de la Amazonía Peruana? Casi 60%. Entonces, recordemos los récords peruanos rotos e imbatibles. Tiene el primer lugar de prevalencia como país, tiene los primeros lugares de prevalencias en sus ciudades, tiene el primer lugar de prevalencia en su personal de salud. Muertos. Una cosa es la cifra oficial de confirmaciones por pruebas que hayan dicho tienes COVID, otras son las muertes sospechosas por COVID, que dan un total aproximado en este momento de 58.000 muertos, compatriotas muertos, más que todo el terrorismo junto, y otra cosa es el exceso de muertos, y estamos hablando que podemos estar llegando a más, en este momento, como todos ustedes saben, a más de 100.000 muertos o muertes en exceso por causas no violentas, más de 100.000 compatriotas. Y quiero recordarles esto. Estas ciudades, por ejemplo, como Moquegua e Ica. Ica tiene 2.142 muertos por cada millón de habitantes. 2.142 muertos por cada millón de habitantes. Fíjense cómo está Bélgica. Bélgica tiene 1.883 muertos por millón de habitantes. Ica tiene más muertos por millón de habitantes que Bélgica. ¿Y por qué hablo de Ica? Porque Ica es la ciudad que más ivermectina consume en todo el Perú. Y dentro de Ica, Chincha es la ciudad que tiene más muertos que el promedio de Ica. O sea, Chincha, donde todos consumen ivermectina, donde existe un veterinario que recomienda ivermectina y donde existe, lo más triste, médicos que le hacen caso a un veterinario de cómo tratar a seres humanos, tiene la mayor mortalidad del mundo y es la ciudad que más ivermectina consume. Pero ¿qué pasaría si realmente usáramos los casos confirmados y sospechosos de COVID en el Perú? Tendríamos 1.738 muertos por millón de habitantes en este momento. O sea, estaríamos alcanzando el tercer o cuarto lugar, segundo, tercer, cuarto lugar en mortalidad. Y si usáramos el exceso de muertes, tendríamos 3.000 muertos por cada millón de habitantes. Es decir, Perú estaría acá. O sea, Perú está demostrándole al mundo cómo se puede hacer todo mal. El primer puesto en prevalencia nacional por COVID, el primer puesto en prevalencia por ciudades por COVID, el primer lugar en número de muertos por millón de habitantes, cuando hablamos de exceso de muertes,
y las ciudades con mayor número de muertos por millón de habitantes del mundo. Y además las ciudades que más consumen ivermectina en el mundo. Y ahora hablemos de médicos contagiados de COVID. Este es un artículo que publicamos de los médicos por ciudades que habían fallecido por COVID y había una letalidad del 4%, una de las letalidades también más altas del mundo entre médicos. Entonces tenemos también el país con la mayor prevalencia en personal de salud y además el país con la mayor mortalidad de médicos con COVID del mundo. O sea, hemos logrado batir todos los récords habidos y por haber de mal control de la enfermedad a todo nivel. Esta diapositiva ya tiene algunos días donde estábamos superando el exceso de muertes de las dos picos de la primera ola. En este momento hay una pequeña inflexión de un par de días a nivel nacional, pero Lima Metropolitana sigue yéndose hacia arriba. Y lamentablemente se han relajado las medidas con el último anuncio de ayer, cuando no estamos para relajar medidas porque todos los días están muriendo 1.000 peruanos por COVID. Y otro récord que el Perú ostenta, el Perú es el país al cual le ha tomado controlar la primera ola en mayor tiempo, casi 7 meses, cuando el promedio fue de 2 a 3 meses a nivel mundial, habiendo países como Vietnam, como Corea y como Japón y la propia China, que lograron hacerlo en un mes aproximadamente. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros jamás salimos de la primera ola. Siempre estuvimos por encima del exceso de muertes habituales. A nosotros se nos normalizó decir que todos los días habían entre 60 a 80 muertos por COVID diarios y estábamos contentos. No sé cómo podríamos estar felices porque 60, 80 compatriotas diariamente murieran por COVID y habíamos retornado a todas nuestras actividades normales. Pero si habláramos de exceso de muertes, diríamos que teníamos 400 compatriotas que morían todos los días en la supuesta fin de la primera ola. Jamás hemos salido oficialmente y realmente de la primera ola. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Perú ostenta todos los títulos que ustedes se pueden imaginar, incluyendo el número de errores consecutivos del Comité de Expertos en Manejo de COVID, en cada una de todos esos errores que nos dijeron. ¿Cuántos errores recuerdan ustedes? Que la población usara guantes, que los médicos usaran mascarillas y no respiradores, que se dieran pulsos de corticoides a pacientes, con lo cual aumentó la mortalidad, que se diera anticoagulación en casa, que se insistiera en la hidroxicloroquina y acitromicina, que se siga recomendando ivermectina, y un sinnúmero más de errores uno tras otro, que ha llevado pues a consolidarnos como el país con el peor manejo en salud y además el país más golpeado económicamente. Ambos récords no los tiene otro país en todo el mundo. Y ahora estamos hablando de una segunda ola con variantes nuevas, ¿no? La variante sudafricana, la variante británica, la variante brasilera, y obviamente debe haber por ahí un par de variantes peruanas, entre ellas probablemente una variante iqueña o chinchana, debido pues a la sobreexposición del virus, a la transmisión masiva del virus, a la sobreexposición a antibióticos, antiparasitarios y otros, y deben haber generado una variante peruana que lamentablemente de tecnología no podemos hasta el momento detectar. Con estas variantes que ya se conocen, tienen un 70% mayor transmisibilidad, va a suceder lo que está sucediendo, ¿no? Basta que la transmisibilidad aumente para que el número de muertes también aumente, así con la misma proporción de letalidad, porque vamos a tener un mayor número de pacientes contagiados y por lo tanto habrá un mayor número absoluto de personas fallecidas. Agreguen a eso que las variantes ya están reportando o han reportado tener un 30% mayor letalidad, o sea, ser más virulentas y letales. Por lo tanto, nos van a destrozar y nos están destrozando y nadie lo está comunicando, nadie lo está diciendo y se nos ha normalizado que 1.000 peruanos mueran al día por COVID y nadie parece estar enterado, excepto los que están en el hospital viendo todos los días fallecer peruanos. ¿Contra quién luchamos? Contra este virus, el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN, de cadena positiva,
de una bicapa lipídica, que tiene un tamaño aproximado de 60 a 120 nanómetros, que tiene pocos genes, aproximadamente 15 a 17 genes, que tiene varias proteínas estructurales y no estructurales, y entre ellas, una es la más importante, que es la proteína S, que es la que se fija directamente al receptor del AC2. Dentro de la proteína S tenemos las subunidades S1 y S2, y en la subunidad 1 tenemos el receptor binding domain, que es donde están produciéndose la mayor cantidad de mutaciones, generando las variantes que conocemos. Estas variantes son producto de una o varias mutaciones que van a alterar la facilidad con la cual el virus se adhiere al receptor. Ahora se adhiere con mayor facilidad, se fija con mayor solidez, además se produce mayor número de copias virales y por lo tanto la transmisibilidad aumenta. Sabemos también que el SARS-CoV-2 puede ingresar por otros receptores como el CD147, que se ubican en algunas células inmunológicas y por lo tanto encontramos y entendemos por qué puede producirse, por ejemplo, linfopenia en los pacientes con COVID. Este AC2, este receptor, ¿dónde se encuentra? En toda la vía respiratoria, de ahí todas las manifestaciones en esta zona. Se encuentra en el corazón, de ahí que los que hicieron daño con la hidroxicloroquina y con la citromicina no se dieron cuenta que el virus, al también estar en el corazón, sumaba eventos adversos a estos dos fármacos. De ahí hay que entender que una cosa es usar hidroxicloroquina en malaria, que hidroxicloroquina en el COVID. Fue un error tremendo que los expertos infectólogos, sobre todo, dijeran que tenemos experiencia en malaria y por lo tanto podemos hacer lo mismo en COVID. Metieron la pata. Hoy día ha llegado un reporte de una revisión Cochrane, estoy seguro que todos conocen que es Cochrane, donde nuevamente dice que ni profilaxis ni tratamiento, que ya no se hagan ni estudios con hidroxicloroquina porque nunca funcionó y siempre hizo daño. Ojalá algún día salgan a pedir perdón a cuántos pacientes han sido los expertos que usan y siguen usando hidroxicloroquina con ácido salicílico. ¿Dónde más está este receptor? En los riñones. Por eso es que también puede haber una mayor posibilidad de falla renal en los casos severos y críticos y en los intestinos, por lo que se entiende que produce diarrea. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos protege contra el coronavirus o contra el SARS-CoV-2? Perdón, los anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes son creados justamente de una manera muy fuerte y poderosa por las vacunas. Un anticuerpo neutralizante contra la proteína S, un anticuerpo neutralizante contra el nucleocápside, nos dan esa inmunidad. Solo 30% aproximadamente de las personas que salen de la enfermedad tienen anticuerpos neutralizantes, o sea, su cuerpo generó verdadera inmunidad. Por eso es que las vacunas son más poderosas que la propia inmunidad generada por el propio virus. Existen otros anticuerpos como los no neutralizantes que en vez de proteger nos fastidian la vida porque favorecen el ingreso del virus a otras células inmunológicas produciendo un mayor proceso inflamatorio. Entonces, este virus tiene varias cosas que hacen de él muy difícil de ser controlado, muy difícil de ser entendido. Y cuando una persona dice que sabe del virus, que conoce del virus, que él está tratamiento y que él ha curado a todos y que él tiene mucha experiencia, ese es el médico que menos ha leído y que menos ha entendido de esta enfermedad tan compleja y que debería haber sido siempre manejada con mucha cautela. ¿Qué nos queda? Nos queda, obviamente, lo que debimos hacer desde el inicio, protección y prevención. Esto es básico y seguirá siendo básico por aproximadamente 1 a 2 años más, hasta que toda la población peruana y mundial esté vacunada. Pero esta protección y prevención sirve solo cuando es por todos, compartida por toda la población. Intenten al máximo quedarse en casa, no salgan por gusto. El gobierno ha dicho que se puede ir a los centros comerciales, pero no se puede ir a la playa. Es una de las más grandes bestialidades que puede proponer el gobierno, ¿no? La playa, un ambiente abierto, separado, ventilado, con flujo de aire constante, es un lugar donde prácticamente el riesgo de transmisión es cero. Mientras que un centro comercial está tuburizado, aún así tenga disminución del aforo, está el aire colectado en ese mismo lugar, no recircules, si recircules por aires acondicionados donde el virus permanece y tengo mayor riesgo de contagión. O sea, todas las medidas
se confabulan para que nuestra población pague los platos rotos. Si eres trabajador, busca que tu empleador te dé trabajo remoto. Si eres empleador, busca que tus trabajadores hagan trabajo remoto. Usa doble mascarilla. Una de estas que sea por lo menos quirúrgica descartable, como el doctor Fauci, por ejemplo. Tiene su mascarilla quirúrgica descartable y luego tiene otra mascarilla. Ya no usen solo mascarillas de tela, ya no usen mascarillas con logo, no usen mascarilla con válvula. Otro de los grandes errores fue permitir que cada uno se hiciera su mascarilla cuando el gobierno debió hacer reparto de mascarillas a domicilio, por ejemplo, como en otros países. Conserven la distancia de 2 metros. Al inicio querían 1 metro y medio. ¿Cuál era el temor de decir la verdad? 2 metros. Esta enfermedad inició con la transmisión de gotas y fue variando hasta llegar a ser predominantemente por aerosoles. Ahora se asume y se tiene ya como una verdad que la transmisión es por aerosoles, o sea, por partículas que miden de 5 micras, donde una mascarilla realmente no nos protege. Necesitamos por lo menos 2. No acudan a lugares cerrados, concurridos y poco ventilados. Se acumula el virus queda flotando en el ambiente mucho más tiempo, la carga viral es mayor y tu protección habitual con una mascarilla de tela no va a servirte. Y si te vas a entrar a un lugar así, quédate solamente de 15 a 30 minutos, nada más, ese tiempo mínimo, ese tiempo seguro que te permite este virus antes de meterte a tus vías respiratorias y poder causar daño. Y si vas a estar en lugares concurridos, cerrados, poco ventilados, ya no te dediques a pensar en mascarilla quirúrgica. Piensa ahora en un respirador, por lo menos un N95 o un KN95 o un mínimo FPP2 para la nomenclatura europea. Estamos frente a una variante altamente transmisible, 70% más transmisible, 30% más mortal. Y también agrega tu lavado frecuente de manos. Esto también ya se sabía desde hace mucho tiempo y no se decía claro. La transmisión a través de sustancias contaminadas o vómites es la menos importante. Echarle alcohol a las cosas, a las asas, a las bolsas, es un despropósito total. El echarle desinfectante a los zapatos, a las llantas, a los autos, a las ropas, a las personas, es un despropósito y una ignorancia suprema extralimitado. O sea, el Perú también se ha caracterizado por tomar medidas ilógicas. Otras medidas que ustedes jamás han visto en otros países es el uso de la careta facial, ese escudo facial que solamente se obliga a usar en los buses, no se usa en otro país de esa manera. ¿No será que no sirve, por eso otros países científicamente desarrollados no lo usan? ¿No creen que quitárselo y ponérselo constantemente y cargarlo colgado en el cinturón no será mayor riesgo de transmisión de la enfermedad que prevención? Si hay ejemplos de control efectivo, ¿por qué seguir inventando cosas y sobre todo que las que los inventan sí se vacunan escondidas de la población? ¿No es cierto? Clasifiquemos el tratamiento. Ya hemos entendido en estos primeros minutos que el panorama realmente es desolador. O sea, el Perú ha hecho todos los errores posibles. El que diga que hemos controlado bien la pandemia miente. No, somos los peores en todo. Todo. Varias revistas científicas y económicas nos han puesto como ejemplo de mal control. En The Economist el Perú para apareciendo como uno de los países más golpeados y además con el peor control. Nos reportan como el país que peor medicina hace, que menor ciencia usa, que toma medidas que no tienen sentido. El Perú aparece como, aparece un médico en el canal más malo del Perú, que es el Willax, y termina diciendo cosas que tiene que salir la OMS y la OPS a desmentirlo, a decir que eso jamás ha dicho la OMS y la OPS. O sea, el Perú trasciende fronteras por tremendas metidas de pata. Cuando una ministra dice que los asintomáticos no contagian, salen otros países, otros canales, otros países a desmentirlo porque se miente, se engaña, se desinforma y a esto contribuye otros canales que dicen que la ivermectina previene solo para que vayan a los centros comerciales y consuman, pero no les importa si se contagian o no se contagian. Pero bueno, después de esta visión tan crítica pero real, tenemos que entender que de todos los que se infectan, entre el 40 y 50% es asintomático, no tiene síntomas. 40-50% es asintomático, no tiene síntomas. Y un 50 a 60% sí hace síntomas, sí hace síntomas.
¿El asintomático contagia? Claro que contagia, sí contagia. ¿El asintomático tiene virus en las vías respiratorias? Por supuesto. ¿Un asintomático puede tener lesiones pulmonares? Claro, pero es asintomático. Es una característica especial de este virus. Dentro de los sintomáticos, la buena noticia es que el 90% son leves o son moderados. Me estoy basando en la clasificación de severidad del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. No utilizo, obviamente, la clasificación del Ministerio de Salud de Perú porque es otro gran error, pues, ¿no? Tengo que basarme en instituciones serias, científicas, de renombre, que evalúan bien la evidencia, ¿no? Entonces, leves y moderados constituyen el 90% de todas las personas que han hecho síntomas. Esa es la buena noticia. Los leves y moderados se manejan en casa. Su mortalidad es menos del 1%. Ellos se van a curar solos. En cambio, un 10% van a ser severos y críticos y van a necesitar hospitalización. ¿Para qué? Para el oxígeno. El oxígeno es la principal medida que salva vidas. No hay fármacos que salven vidas realmente, exceptuando el oxígeno. Si juntamos a todos los enfermos, asintomáticos, sintomáticos de todos sus grados, la mortalidad o el case fatality rate, o la tasa o rango de muerte, es aproximadamente 0.8%. Para todos, en todo el universo, hay un audio ahí, ¿me podrían silenciar a todos los audios, por favor? Para todos los contagiados, la mortalidad es solo 0.8%. Pero en los severos y críticos, la mortalidad va a alcanzar desde un 20% hasta un 60%, por ejemplo, en algunas series que llegan a la UCI. En este momento se está estimando que existen 13 millones de peruanos que han tenido o tienen COVID. Si ustedes multiplican 13 millones por 0.8%, que es el case fatality rate, les va a salir aproximadamente los 100.000 muertos que habla el SINADEF de exceso de muertos. Les pongo un ejemplo para que ustedes, vamos a hablar entonces ahora de la distribución de casos de pacientes uno por uno. Habíamos dicho que entre un 40-50% de los que se contagian son asintomáticos. Los asintomáticos se detectan ¿por qué prueba? Por el RT-PCR, positivo. ¿Un asintomático se le detecta con prueba rápida o serológica? No. Entonces tenemos que buscar activamente a los asintomáticos contagiosos y eso se hace con un rastreo activo. En otros países, por ejemplo, han buscado voluntarios que rastreen activamente. Otros países han usado personal contratado para rastrear a las personas. Detectan un caso positivo y empiezan a buscar a todos sus contactos cercanos, hacia adelante, hacia atrás, para poderlos empezar a aislar. Vietnam hizo eso. Vietnam en solo 3 meses tuvo solamente algo de 300 a 400 casos. Aisló a todos para que pudiesen parar la transmisión. ¿Cuánto tiempo se tiene que aislar un asintomático? 10 días. ¿Desde qué fecha? Desde el momento en que el PCR salió positivo. Me toman mi muestra hoy, me dan el resultado positivo y tengo que aislarme 10 días. Le voy a dar tratamiento a un paciente asintomático. Si está asintomático, ¿qué tratamiento le voy a dar? Pues, ¿no es cierto? Está asintomático. Ningún tratamiento. Y algo interesante de los asintomáticos es que se comportan de esta forma, por ejemplo. Esta es la tomografía de un paciente asintomático que tiene lesiones pulmonares, en vidrio deslustrado, redondeadas, bilaterales, subpleurales, periféricas, múltiples. Asintomático, que lo encontraron por un estudio de contactos, se quiso hacer su tomografía, le salió lesiones pulmonares, pero esta persona estuvo siempre asintomático. ¿Qué tratamiento le darían a este asintomático? Nada. A pesar de tener lesiones pulmonares, ¿no le va a dar nada? Nada, pues, porque no tiene síntomas. Es una infección viral que se va a remitir sola. ¿De acuerdo? Asintomático no recibe tratamiento, así tenga lesiones pulmonares.
Yo voy a pedirle al asintomático que haga que se controle la saturación y esté al tanto de si desarrolla o no desarrolla síntomas. Porque si desarrolla síntomas, este paciente era un presintomático. Hay que entender que el COVID produce lesiones pulmonares, puede producir una neumonía viral. El COVID también puede producir un síndrome de distrés respiratorio y el COVID también puede producir una sepsis y un shock. ¿Todo por causa de qué? Del virus. ¿Involucra bacterias? No, todo esto es viral. Las imágenes que el COVID da en una tomografía pueden ser el famoso vidrio esmerilado, el crazy paving o pavimentación y las consolidaciones. Este virus da consolidación. Si ustedes encuentran una tomografía con lesiones consolidativas, rodeadas de vidrio deslustrado, múltiples, con zonas también de vidrio deslustrado difusas, eso es una neumonía por el SARS-CoV-2 y por lo tanto no le voy a dar antibióticos porque es neumónica. La presencia de consolidación en esta infección viral es por el virus, no por una bacteria. Pasemos a los leves y moderados. Los leves y moderados hemos dicho que representan el 80 a 90% de todos los pacientes que hacen síntomas. Un leve se diferencia del moderado en la saturación. La saturación del leve va a estar normal a nivel del mar, mayor o igual a 96%. La saturación del moderado va a estar 94, 95, o sea, ha disminuido, pero aún se mantiene estable. ¿Qué otra diferencia entre leve y moderado? Las lesiones pulmonares. Un leve no tiene lesiones en los pulmones porque es una infección respiratoria de la vía alta. En cambio, un moderado sí tiene lesiones pulmonares que son compatibles con una neumonía por el virus. Esa es la diferencia entre los leves y moderados. ¿Dónde se manejan estos pacientes? En la casa o un centro de aislamiento. El moderado va a tener lesiones pulmonares que son menores al 50% de los campos pulmonares. A estos casos leves y moderados, ¿les tengo que dar oxígeno? No. ¿Les tengo que dar anticoagulación? No. ¿Les tengo que dar corticoides? No. ¿Les tengo que dar remdesivir? No. ¿Les tengo que dar antibióticos? No. No tenemos que dar ningún tipo de intervención porque este virus va a estar en el cuerpo aproximadamente 14 días y va a producir una enfermedad que tenga síntomas de 14 a 21 días, haga lo que haga. Estos síntomas se pueden resolver tan rápido como en 2 días o en tan lento como 28 a 30 días, dejando lo que ustedes también conocen como algunos síntomas residuales, algunas molestias que pueden durar de 4 a 6 meses. Una cosa va a ser la enfermedad aguda, que puede tener una variación muy grande, y otra los síntomas seculares. Hay que advertirle al paciente que la clasificación de severidad se basa en el componente pulmonar. Un leve tendrá saturación normal y no tiene lesiones pulmonares, pero el virus le va a producir fiebre, malestar, decaimiento, falta de apetito, dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor en la espalda, dolores musculares, diarrea. La fiebre puede durar 5, 7, 8, 10 días, se va, luego puede regresar. Es leve desde el punto de vista pulmonar. Es moderado desde el punto de vista pulmonar, pero le puede sacar la mugre. Dolor, malestar, no quiere levantarse, le duele el cuerpo, le duele las articulaciones, hace diarrea, náuseas, vómitos, le sube la presión, se descontrola la glucosa. Todo eso produce el virus. Por eso es que la clasificación de leve y moderado hay que advertirla, es pulmonar, pero los síntomas pueden ser largos, constantes, persistentes. No hay un fármaco que acorte la duración de la enfermedad, pero sí los medicamentos pueden ayudar a disminuir la intensidad de los síntomas, sobre todo la fiebre y el dolor. Estos pacientes tienen que caminar dentro de su sala de aislamiento y deben aislarse en un promedio de 14 días. Deben alimentarse normal, no hay prohibición de alimentos y deben hidratarse de manera normal. Deben controlar la saturación de 4 a 6 veces por día, de preferencia mano derecha, mano izquierda. Traten de utilizar el dedo medio porque la saturación acá en esta enfermedad es fundamental para definir la gravedad de la enfermedad. Yo voy a saber al final de la enfermedad, solo al final de la enfermedad, qué grado de severidad tuvo el paciente.
Un paciente no es leve y se vuelve moderado y se vuelve severo y se vuelve crítico. No, un paciente será siempre leve o será siempre moderado o será siempre severo o será siempre crítico. Si yo a cuatro pacientes, uno va a ser leve, uno va a ser moderado, va a ser severo y uno va a ser crítico, los evalúo el primer día, todos van a tener síntomas como leve. Al segundo día probablemente también. Al tercer día probablemente leve sigue siendo síntomas leves. El que se iba para moderado tiene una pequeña baja de la saturación. El que se iba para severo también una pequeña baja de saturación. Y el crítico también. De repente en el día 10 hay uno que sigue con síntomas leves, hay otro que ya tuvo saturación 92, el otro está con saturación 91 y el otro está en insuficiencia respiratoria. Es decir, en el tiempo puedo yo saber la severidad final de la enfermedad. Entonces, tienen también que advertirle eso a los pacientes. Y otra cosa importante, estimados colegas, el aseo. Yo no puedo creer que existan médicos peruanos que le dicen a los pacientes que no se bañen. ¿Cómo puede un médico decirle a un paciente que no se bañe? Cuando estos pacientes leves y moderados están en casa, están activos, no necesitan oxígeno, pueden asearse normalmente, el agua no mata. Este es el caso, por ejemplo, de un paciente con un COVID en grado moderado. ¿Por qué es grado moderado? Este es un paciente que, si ustedes ven la tomografía, tiene lesiones en vidrio deslustrado, en parches, predominantemente basales y subpleurales, difusas. Su saturación está en 94%, tiene un episodio de diarrea, no percibe olores, no tiene fiebre, entonces cumple la definición de moderado, o sea, la saturación está entre 94 y 95 y tiene lesiones pulmonares que no son mayores al 50% de toda la extensión de los campos pulmonares. ¿Cuál es el tratamiento para este paciente? ¿Le voy a dar oxígeno? No le voy a dar oxígeno. ¿Le voy a dar antibiótico? No le voy a dar antibiótico. ¿Le voy a dar anticoagulación? No le voy a dar anticoagulación. ¿Le voy a dar vitaminas? No le voy a dar vitaminas. Si tiene fiebre, para la fiebre. Si tiene mucha tos, para la tos. Si tiene mucha flema, para la flema. Nada más. Todo lo que hace el médico adicional a esto es complicar al paciente. ¿Le voy a dar corticoide? No le voy a dar corticoide. Y tenemos al paciente severo, un grado más avanzado. El paciente severo tiene 4 formas de ser diagnosticado. Puede ser un paciente severo que tenga una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30. Puede ser un paciente severo que tenga unas lesiones pulmonares mayor o igual al 50% de los campos pulmonares. Puede ser un paciente severo que tenga una saturación de 93 para abajo. O puede ser un severo que tenga un PAFI o una presión arterial de oxígeno sobre FiO2 menor o igual a 300. La definición de severo dice que puede tener una de ellas y ya es severo, o si combina más de una, tendrá mayor riesgo. ¿Qué hago con un paciente que tiene solamente, por ejemplo, frecuencia respiratoria elevada? Probablemente calmarlo, que repose, o podría ser útil, no está muy determinado, darle oxígeno, 1 o 2 litros, para reducir un poco el trabajo respiratorio. ¿Qué pasa si tengo un paciente que tiene extensas lesiones pulmonares pero no tiene otras molestias más, su saturación normal? Hay que seguirlo controlando y monitorizando y probablemente en algún momento requiere oxígeno. ¿Qué pasa si un paciente tiene saturación menor o igual a 93? Acá se forman dos grupos, el que tiene 90 a 93 y el que tiene menos de 90 de saturación. Ustedes saben que el que tiene menos de 90 de saturación, esto que es insuficiencia respiratoria aguda. ¿Y qué necesita un paciente con insuficiencia respiratoria aguda? Oxígeno. Si un paciente tiene de 90 a 93 a nivel del mar, ¿qué tiene? Tiene hipoxemia, una hipoxemia moderada, y se puede recomendar usar oxígeno a bajos flujos, 1, 2 o 3 litros por minuto, para que la saturación alcance de 94 a 96%. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si tengo un PAFI menor o igual a 300? Esto constituye un parámetro del síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Y con qué se trata el síndrome de distrés respiratorio agudo? Con oxígeno. Entonces estamos viendo que la principal terapia en los pacientes severos, ¿qué es? El oxígeno. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué es lo que menos hay? Oxígeno. ¿Qué es lo que más sobra? Ivermectina. ¿Se nos mueven más pacientes? Sí. ¿Por qué? Porque todos los recursos se van a comprar ivermectina y engañar a la población con ivermectina. Si hubiésemos o hiciéramos intervención temprana con oxígeno,
se reduciría la mortalidad y la necesidad de mayores dispositivos, mayor hospitalización y mayor UCI. Y en los pacientes con insuficiencia respiratoria necesitamos darle oxígeno obligatoriamente. Empezaremos por una cánula binasal. Si no responde inmediatamente, deberíamos pasar a una máscara simple, y si no responde, inmediatamente cánula nasal de alto flujo. Y si no responde, a ventilación mecánica no invasiva. Y si no responde, a ventilación mecánica invasiva. ¿Qué pasa en Perú? No tenemos suficientes cánulas nasal de alto flujo ni ventilación mecánica no invasiva. Por lo tanto, esto es reemplazado por las prácticamente inútiles máscaras con reservorio. Ustedes saben que en otros países no se usan las máscaras con reservorio para tratar a pacientes que tienen un distrés respiratorio por COVID, porque no dan cantidad de flujo suficiente y porque no dan concentraciones suficientes, porque es un sistema denominado antiguamente de bajo flujo. Entonces, ¿qué le falta al Perú para reducir la mortalidad de los pacientes severos y críticos? Oxígeno. ¿Qué más le falta? Sistemas de alto flujo con presión positiva. Y eso es lo que no tenemos. ¿La ivermectina va a reemplazar esto? Jamás en la vida, pues. Entonces, ¿qué más vamos a poder entender acá del manejo de estos casos? Vamos a poner acá, hemos dicho que si tenemos un paciente que tiene insuficiencia respiratoria aguda o tiene un PAFI menor a 300, este paciente, ¿qué necesita de primera intención? Oxígeno. Y si necesita oxígeno, le doy oxígeno. Y después del oxígeno, ¿qué le doy? Recién le empiezo a dar corticoide. El corticoide, cuando se lo administra a un paciente que está en insuficiencia respiratoria aguda, reduce la mortalidad. Pero, ¿qué pasa si le doy corticoide a un paciente que es leve o es moderado, que no requiere oxígeno? El corticoide le aumenta la mortalidad. Entonces, todo aquel médico que está recetando corticoide a los leves y moderados ambulatorios les está aumentando la mortalidad. ¿El corticoide lleva la mortalidad a cero? No, el corticoide no lleva la mortalidad a cero. El corticoide reduce la mortalidad. Y vamos a tener a dos grupos separados. Al paciente que está en ventilación mecánica invasiva y al que no está en ventilación mecánica invasiva, pero usa oxígeno. Cuando está en ventilación mecánica no invasiva, la mortalidad se reduce de 40 a 30% aproximadamente cuando uso corticoide. Y el que no está en ventilación mecánica pero recibe oxígeno, aproximadamente se reduce de 30 a 20%. Significa que de todas maneras, lamentablemente, van a haber pacientes con insuficiencia respiratoria y distrés que van a fallecer a pesar del corticoide. Por eso el corticoide tiene un tiempo máximo de uso, una limitación donde yo debo entender que ya debo suspenderlo. El corticoide se administra solo de 7 a 10 días, nada más, ni más tiempo ni menos tiempo. ¿A qué dosis administro el corticoide? A dexametasona, 6 miligramos por día, por 7 o 10 días. Puede ser vía oral o puede ser vía endovenosa, son igual de efectivos. Y si no tengo dexametasona, puedo usar prednisona a 40 miligramos por día. Y si no tengo prednisona, puedo usar metilprednisolona a 32 miligramos por día. Cuando yo excedo la dosis, ya estoy produciendo daño. Cuando excedo el tiempo, estoy produciendo daño. Esto es lo que se ha estudiado, esto es lo que se ve que funciona, pero solo en el grupo de pacientes que están en insuficiencia respiratoria aguda y necesitan oxígeno. Hemos definido entonces severo, hemos dicho que se debería manejar en un hospital, que la principal intervención es el oxígeno, que debería darle corticoides solo a los que están en insuficiencia respiratoria, que no le debo dar antibióticos y luego vamos a conversar con ellos, que una opción muy lejana y realmente poco consolidada al momento es dar Remdesivir, y que una opción también es apoyar a los pacientes con anticoagulación profiláctica. ¿Por qué anticoagulación profiláctica? Porque el paciente que empieza la terapia con oxígeno deja movilidad, pierde movilidad, se postra agudamente debido a la enfermedad. Esa postración lleva a un aumento de riesgo de hacer enfermedad tromboembólica y por lo tanto debo darle profilaxis y el medicamento profiláctico de elección es la enoxaparina, 40 miligramos subcutáneos por día.
No es que la neumonía se trate con enoxaparina, no es que la insuficiencia respiratoria se trate con enoxaparina, hay que sacarnos eso de la cabeza. La insuficiencia respiratoria, ¿con qué se trata? Con oxígeno. En COVID es una de las pocas patologías que el corticoide puede ayudar cuando estoy en distrés. Y la enoxaparina previene la trombosis asociada a esa postración que me produce la enfermedad. ¿Por qué no debo dar antibiótico? No antibiótico. Porque esto ya está evaluado, científicamente demostrado. Solo un 4% de pacientes con COVID que llegan al hospital en la emergencia traen una bacteria. ¿Qué significa? Que el 96% no tienen bacterias y por lo tanto no tienen que recibir antibióticos. Y si ingreso a una sala de hospitalización por COVID severo, ¿puedo tener una infección intrahospitalaria? Claro, la puedes tener como cualquier persona que ingresa a un hospital agudamente enfermo. Pero miren en este porcentaje, 16%, muy parecido al riesgo o porcentaje de otros pacientes que se enferman, entran al hospital y pueden tener infección bacteriana. Y yo demostraré que tiene infección bacteriana y le daré antibióticos de acuerdo a la normativa que hay o las guías que hay. ¿De acuerdo? Si un paciente llega al hospital y ustedes creen que está en este bajísimo 4%, el antibiótico que tendrían que usar es ceftriaxona con un macrólido por esta supuesta infección bacteriana. No necesitarían darle imipenem, meropenem, vancomicina, micacina, ciprofloxacina, clindamicina y otros antibióticos porque no tienen razón de ser. Y a los leves y moderados no deberían darles antibióticos porque el COVID no se asocia a infección bacteriana. Recuerden claramente esto, leves y moderados no tienen infección bacteriana. Los severos, solo un 4% tienen infección bacteriana y los que se hospitalizan, 15% desarrollan infección bacteriana. Acá, por ejemplo, nos dejan claro que es una sepsis viral, que después hace un síndrome de distrés respiratorio, es viral. Todos sabemos que los virus no se tratan con antibióticos. Todos sabemos que los antibióticos no previenen infecciones. No malogremos lo que nos han enseñado toda la vida, conceptos básicos. No hagamos daño al paciente. Esta revisión que habla del uso sabio y moderado de antibióticos nos indica claramente que si yo he diagnosticado COVID, no le voy a dar antibiótico, porque el COVID es un virus, no tiene razón de ser. Y además hay otra razón más, colegas, para no dar antibióticos. Se ha reportado, por ejemplo, en México, que el uso de antibióticos en la población general con COVID aumentó en 13% el riesgo de muerte. Entonces, el médico que a un paciente leve y moderado le da corticoide, le aumenta la mortalidad. El médico que a un leve y moderado le da antibiótico, le aumenta la mortalidad. El médico que a un leve y moderado le da hidroxicloroquina con o sin acitromicina ya es en este momento simplemente una iatrogenia, sumada a todo el resto de aumento de la mortalidad. Finalmente, el crítico. El crítico es el paciente que todos hemos conocido a lo largo de nuestra historia que requiere una unidad de cuidados intensivos. Este paciente está chocado o tiene una falla orgánica que puede ser de uno o de varios órganos, que requiere un reemplazo de la función del órgano, como por ejemplo la ventilación mecánica invasiva, que tiene un síndrome de distrés respiratorio agudo, moderado o severo, es el paciente que requiere UCI. En UCI, ¿qué van a hacer fundamentalmente? Manejar las necesidades de oxígeno, manejando muy bien los conceptos de mecánica ventilatoria y usando un buen ventilador mecánico invasivo con todo lo que un intensivista preparado conoce. Eso es lo que podemos ver en este caso, ¿no? Tenemos un varón de 72 años que no tiene comorbilidades. Tenemos un paciente que tiene proteína C reactiva positiva. Tenemos un paciente que tiene procalcitonina positiva. Tiene un dímero D positivo. Lleva 10 días de enfermedad. Está saturando 91% con una máscara de reservorio de 15 litros. Tiene un PAFI de 180. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un COVID-19 crítico. Está en un síndrome de distrés respiratorio agudo moderado.
Este paciente ya está en oxigenoterapia con 91% nada más de saturación, está recibiendo 15 litros y no mejora. Este paciente necesita urgentemente una cánula nasal de alto flujo o, en su defecto, un ventilador mecánico no invasivo para poderle salvar la vida. Y acá podemos ver una tomografía clásica de un paciente con COVID. Tenemos zonas de vidrio delustrado, tenemos zonas de crazy paving, o sea, vidrio delustrado con reticulación. Tenemos zonas que se están consolidando y alrededor hay vidrio delustrado y patrón reticular, múltiples parchadas, subpleurales bilaterales. Esto no lo ha hecho una bacteria, no es una bacteria, esto es un virus y por lo tanto no le voy a dar antibiótico. Le puedo dar anticoagulación profiláctica, por supuesto, porque este paciente está agudamente enfermo. Le voy a dar oxígeno de todas maneras. Esto le va a salvar la vida. Y le voy a dar corticoide porque está claramente en insuficiencia respiratoria aguda. Tengo mis marcadores de inicio de ingreso que me van a servir como referencia para el seguimiento. Y si hubiese un deterioro pulmonar o respiratorio o se sospecha de una infección bacteriana, porque por ejemplo aparece un nuevo infiltrado consolidativo sospechoso de bacterias y se alteran mis basales, entonces probablemente ahí sí recién le dé antibiótico. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes.